tiempos en que necesitamos vivir. Mucho de ese proceso de contextualización se ha dado en la liturgia de la iglesia, desde los cultos en las catacumbas, pasando por los cantos gregorianos en la Edad Media, pasando por los himnos de la Reforma y las alabanzas que hacen los avivamientos de los siglos XVIII y XIX. La iglesia ha ido cambiando su liturgia con el paso de los tiempos. Y, el enfrentarse a las culturas donde les ha tocado predicar, ¿no? Alguien dijo por ahí, pastor, como Dios no cambia, la iglesia tampoco cambia. Y, y eso no es verdad, ¿sí? Dios no cambia, su mensaje no cambia, pero la iglesia va cambiando las maneras como va presentando el mensaje. La iglesia va cambiando las maneras cómo juntarse, cómo reunirse en base al momento histórico, a la situación cultural y muchas veces en base a la situación geográfica, ¿no? Una cosa es una convención acá en Lima, ¿sí? Que dura ¿qué? De 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y otra cosa es una convención en provincia que dura días, ¿sí? Que dura días. Bueno, la iglesia es un ente que cambia. El mensaje no cambia, pero la iglesia sí. Hoy, en nuestros días, la liturgia nos ha traído varios retos, ¿no? La influencia del posmodernismo y los nuevos movimientos religiosos ha dado lugar a una nueva manera de ver el culto. Se están usando nuevos instrumentos, han aparecido nuevos ritmos, nuevas maneras de considerar el culto a Dios. Y nos toca hoy regresar a las escrituras en este curso y considerar la esencia de la enseñanza bíblica sobre el culto, la alabanza, la adoración y trazar un estilo de culto que responda a nuestra historia como iglesia, como IEP Templo Maranata, pero también a nuestros tiempos, ¿sí? Ya no son los tiempos de los 70, de los 80. Los tiempos han cambiado y las tendencias ahora son distintas. Nuestro curso tratará de proponer algunos criterios. Ojo, no quiero dar un esquema rígido porque el culto es algo vivo y que se va desarrollando. Partamos estudiando la palabra de nuestro Dios, pero principalmente partamos por entender algunos conceptos, ¿no? Primero, la adoración. En el Antiguo Testamento, la palabra que se usa para la adorar refiere a la adoración que hace reverencia al inclinarse ante alguien superior, en homenaje al reconocimiento de su autoridad. Adoración como postrarse ante alguien, reconociendo quién es Él, su autoridad, su esencia. El Nuevo Testamento tiene el mismo sentido, postrarse ante un ser superior. Llega al punto de besarle los pies. Además, incluye la acción de recordar y reconocer los atributos y las obras de Dios. Es interesante en Apocalipsis cuando los 24 ancianos adoran a Dios, se postran, se quitan sus coronas y la ponen delante del trono. Apocalipsis 4, una escena tremenda de adoración, ¿no? Me quito mi corona, todo lo que soy, todo lo que he logrado, todo lo que he conseguido en esta vida, lo pongo a tus pies, porque te reconozco como el Señor. La idea es esa, ¿no? Ahora,
Entendemos adoración como una actitud interna de reconocimiento de la grandeza y soberanía de Dios que se manifiesta en expresiones físicas, como el postrarse, presentar una ofrenda en un servicio, etcétera, etcétera. Pero entendemos adoración como una actitud íntima de reconocimiento de quién es Dios. La otra palabra que tenemos que definir es la alabanza. Y el hebreo halal da la idea de alabar, celebrar, glorificar, cantar. Y miren esta palabra, alardear. La alabanza es elogiar a Dios, dar testimonio público de la grandeza de Dios. La alabanza ya es algo interior, pero que se manifiesta fuertemente en lo exterior. Dos sentidos. Uno, una alabanza como una actitud de respeto para alguien superior. Y dos, una alabanza como palabras relatadas o cantadas, una alabanza pública, ¿sí? Una alabanza acompañada de música. Ahora, el primero le da un sentido, le da sentido al segundo, ¿no? Lo que le da sentido a mi alabanza no es que canto bonito o que la música sea excelente, sino mi actitud, la actitud de mi corazón. Ahora, hay otro elemento que lo vamos a trabajar después en la alabanza tiene que ver con una alabanza personal, pero al mismo tiempo una alabanza pública. Se nota en los salmos, por ejemplo, dice, te alabaré en la multitud de la congregación. ¿No? Una experiencia personal se transmite en una alabanza pública. ¿Por qué? Porque yo cuento lo que Dios ha hecho en mí. Y no lo cuento solamente a mis seres queridos, a mi grupo íntimo, mi familia, sino lo expreso públicamente. Es algo que se da fuertemente en el Antiguo Testamento y creo que es algo que tenemos que rescatarlo hoy. La alabanza como una expresión pública de nuestro reconocimiento a Dios. Hay otra palabra que aparece que tenemos que entender, es la palabra liturgia, ¿sí? Viene de una voz griega leutorguía, deriva del sustantivo leitón, algo público, y de la raíz que como sustantivo es la palabra ergon en griego, obra, función. Es decir, que es un acto público. Tiene el sentido de llevar a cabo una ceremonia pública, un servicio en beneficio no de mí, sino de todos. El diccionario de la Biblia dice que el término procede de una palabra griega que significa acto de servicio público. Pablo lo aplica en Filipenses 2:30 para referirse a actos de servicio. Finalmente, se habla de la liturgia de la iglesia. Cuando se habla de la liturgia de la iglesia, se está pensando en todo el culto de servicio que se ofrece a Dios en calidad de ofrenda, de alabanza cantada, de alabanza declarada, de alabanza, hay veces solamente con una ofrenda, con un testimonio. Un culto es un homenaje rendido a Dios, con gestos y palabras apropiadas, pero también como insistían en el Antiguo Testamento los profetas, acompañado de una conducta ética y correcta. En la última Asamblea Nacional en Huancayo, en revisión del reglamento de la IEP, se incluyó dentro de la estructura de la IEP un departamento de liturgia a nivel eclesial, ¿sí? Y esto es importante porque
Hoy en día se le dice grupo de alabanza, grupo de música, grupo de adoración. No, en la IEP vamos a llamarlo departamento de liturgia. ¿Por qué? Porque la liturgia es ese servicio que le damos a Dios. Y aterrizando un poquito más, ¿qué entendemos por liturgia? Liturgia tiene que ver con ese orden que le damos al culto. ¿Qué va primero? ¿Qué va segundo? ¿Qué va después? Yo no puedo escapar de esa liturgia. No puedo escapar de allí. ¿Por qué? Porque es el orden que yo le doy. Hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta de los hermanos. Hola. Todo Pastor, claro, habría pastor. que establecer un momento, que los hermanos que quisieran participar levanten la mano y de ese modo, por orden, les vamos asignando, ¿no? De Ya, por repente, favor. ¿no? Sí. Sí, Ya. Si no hay alguna observación, por favor, hermano Lucho, me avisa, por favor, que de yo acuerdo. estoy poniendo el PPT y no veo la pantalla del Zoom. ¿Ya? Ya, mi hermano, oh, pastor, yo lo voy a avisar. Ya, gracias. Continuamos. Luego de esto, Perdón, tenemos, perdón, sí. el pastor Pedro Guerrero quiere participar. A ver, Pastor Pedro, le escucho. Gracias, mis hermanos. La última afirmación que se señaló, esto del orden. ¿En qué medida ese orden se convierte también en una camisa de fuerza y no deja fluir el Espíritu Santo? Ya, a ver, lo ideal es dejarse llevar por el Espíritu Santo, pero en esa expresión vas a tener un orden. No, a ver, a veces entendemos la liturgia como algo rígido que no lo podemos mover, ¿sí? Pero entendámoslo como algo más, como una expresión tuya, ¿no? De todas maneras vas a tener un orden, sea que empieces con alabanza, adoración, prédica, o sea que empieces con oración, lectura bíblica, himnos y todo lo demás, no escapas del orden. Llega a ser, bueno, lo voy a decir así, llega a ser algo espontáneo, aunque responde siempre a tu trasfondo, ¿no? Sí, hay que dejarnos llevar por el Espíritu Santo, pero no podemos escapar de ponerle un orden al culto, ¿no? No podemos escapar. Ojalá que eso haya respondido a la pregunta. Continuamos entonces. Avancemos un poquito más. ¿Alguna observación? Perdón, también el hermano David Larrea ha levantado A su ver, mi mano. hermano, por favor. Pastor, hermano, buenas noches. Sí, Buenas es noches. una consulta puntual. Estaba leyendo y bueno, lo escuché del concepto de liturgia y quería saber cuál es el alcance preciso para este término, porque aquí dice que cuando se habla de la liturgia de la iglesia se está pensando en todo el culto de servicio que se ofrece a Dios. Entonces, lo que quería saber es si solamente hablamos, por ejemplo, aquí en la IEP de Maranata, a la liturgia se aplica solamente a los cultos dominicales, culto de oración, o se aplica a todo lo que se haga dentro de la iglesia. Ejemplo, un aniversario, em, alguna otra actividad que tenga ese fin que se menciona ahí, se tenga ese objetivo. Entonces, esa era mi consulta. Todo culto que hagamos en la iglesia responde a una liturgia. Todo culto que hagamos, sea de aniversario, de liga, de esfuerzo cristiano, de adolescentes, sea un culto de gratitud, hasta el culto que hacemos en un sepelio, responde a una liturgia. Hay un orden establecido.
¿sí? No hay aniversario sin dar un tiempo para hacer una reseña histórica del grupo que estamos celebrando, ¿no? Porque son 20 años, porque son 50 años. Esa reseña histórica es parte de esa liturgia que tenemos nosotros, ¿no? Es más, yo diría, si vamos a ver la liturgia con adolescentes o con niños, esa parte lúdica es parte de la liturgia, ¿sí? Ese orden en el culto, ese esquema que hay veces es espontáneo, pero es parte de ese esquema litúrgico que tenemos. Sí, podemos hablar de que ahí entra liturgia. Amén. Hermano Luchito, Pastor, sí, la hermana Marta Rivera también tiene a ver, levantada la mano. a ver, mi hermana Marta, ¿cómo está? Un Sí, gusto. amén. El gusto es mío, Pastor Caracer. Buenas noches, pueblo de Dios. Muchas bendiciones y gracias. Pastor, estoy pensando y siempre he pensado que la liturgia es como decir, es netamente adoración y alabanza. Eso para mí personalmente es liturgia. ¿Estoy en lo correcto, Pastor? ¿O Ya, ya. La liturgia incluye adoración y alabanza, pero no es solamente eso. La liturgia tiene que ver con el orden del servicio. Usted va a empezar con una oración, va a dar una bienvenida. Usted va a dar el pase a un hermano que va a exponer la palabra o de repente la expone usted, ¿sí? Usted va a hacer una oración de despedida. Todo eso es parte de la liturgia, el orden del culto. gracias, Pastor? Amén. Continuamos, hermanos, porque si no, hoy día hacemos vigilia. Sí, pastor, por favor. Sí. Avancemos estudiando el Antiguo Testamento. ¿Cómo era el culto a Dios en el Antiguo Testamento? ¿Sí? La adoración en el Antiguo Testamento se limitaba a la celebración dentro del templo. Era templocéntrica. 6 veces al año, cada israelita era obligado a visitar el templo de Jerusalén para rendir adoración a Dios. Pero miremos el proceso a través del tiempo. Partamos desde, desde el inicio, desde Adán hasta Jacob. La adoración se expresó por medio de sacrificios, en calidad de ofrenda, para perdón de pecados y agradecimiento por los favores de Dios. Ahí tienen en el material algunos textos, Génesis 4 3 al 5, la oración de Caín, la ofrenda de Caín y Abel, Génesis 8 20 al 21. En la experiencia de Abraham, ¿sí? Al disponerse a entregar a su hijo en sacrificio, añade allí dos ideas interesantes a la idea de culto, a la idea de adoración. Miren el capítulo 22 de Génesis. Uno, la actitud del corazón del que ofrece el sacrificio. Abraham ofrece a su hijo en sacrificio como un acto de fe. Él está convencido que su hijo no muere. Y como un acto de obediencia, ¿sí? El ángel le dice, detén la mano porque, o Dios le dice, no mates a tu hijo porque ya me doy cuenta que tú me obedeces, que me amas más a mí, ¿sí? Entonces, es un acto es un acto de sacrificio, ¿sí? Pero es una actitud del corazón. Ahora, la calidad de la ofrenda entra a tallar. Se repite constantemente en el texto. Toma a tu hijo Isaac, a tu único hijo, y ofrécemelo en sacrificio. ¿Cuál es la calidad de la ofrenda? ¿Cuánto vale para ti?
Alguien decía por ahí que Dios no valora la ofrenda por la cantidad, sino por cuánto te cuesta. ¿No? No valora por cuánto das, sino con cuánto te quedas, ¿no? Cuán importante es eso que estás dando. Continuamos. La experiencia de adoración de Jacob en Génesis 28, 10 al 12, añade otras ideas al concepto de culto. La convicción de que el lugar en que está adorando, allí está Dios, es un concepto que aparece en Génesis 28, 16. ¿Sí? Eh, donde está Dios, hay adoración. Ojo, no es que cuando yo adoro llamo a Dios, no. Cuando está Dios llama a la adoración. La presencia de Dios exige de nosotros el adorarle. Ahora, en el texto también se integran dos elementos más en el culto. Uno, el voto, la promesa, ¿no? Si tú estás conmigo, entonces yo, ¿sí? Y otro punto que aparece en el Antiguo Testamento y se mantiene hasta ahora, el diezmo, ¿no? Separar la 10ª parte de lo que Dios me da para entregarlo a Dios en actitud de adoración, como una honra a su nombre, como un reconocimiento de quién es Él, de que Él provee. ¿Sí? Ahora, Moisés, con la edificación del tabernáculo, fortalece la idea de la presencia de Dios en medio del culto. ¿Sí? Éxodo 25, 8 al 9. Nos dice que Jehová ya no solo está presente en la adoración, ahora se establece en un lugar específico para adorarlo, el tabernáculo. Más aún, en el diseño del tabernáculo se manda separar el tabernáculo en dos, lugar santo, lugar santísimo, entendiendo que en el lugar santísimo la presencia de Dios está a tal magnitud que nadie podía pasar a ese lugar en pecado y sin ser llamado por Dios. Se deja en claro en el texto de que para que el israelita pueda entrar en el tabernáculo y adorar a Dios debía ser santificado. Había un mueble inmenso, un lavacro, ¿no? Que significaba que teníamos que limpiarnos de nuestra maldad antes de entrar a la presencia de Dios. Avancemos en la historia y llegamos al primer templo, el templo de Salomón. Primera de Reyes 6, 1 al 38 describe las labores de construcción del primer templo. Es interesante cómo el pueblo de Dios reúne oro, plata, piedras preciosas, madera, de manera tremendamente sorprendente. Y cómo Salomón eh, administra todo eso recaudado para al final construir el templo de Dios. En Primera Reyes 8, 12 al 66 nos relata la oración de dedicatoria del templo por parte del rey Salomón. Podemos descubrir aquí algunas ideas. Uno, nuevamente, la presencia del Dios en el culto es expresada en un lugar específico, donde mora Dios. ¿Dónde mora Dios? En el templo. Entonces, ¿dónde voy a adorar a Dios? En el templo. Salomón expresa su alabanza como reconocimiento de las obras de Dios. Y eso es alabanza, reconocer públicamente lo que Dios ha hecho. Hay una práctica que nos hemos olvidado, que ha quedado en la historia muchas veces y la usamos solamente en el tiempo de los bautismos, y son los testimonios.
Y a veces nuestros testimonios se limitan a relatar cómo era antes de conocer al Señor y ahora cómo soy, ahora que he conocido a Dios. Sin embargo, el cristiano vive una constante relación con Dios y Dios se manifiesta a diario. Yo creo que en el culto los testimonios que cuentan la obra de Dios en cada uno de nosotros son de mucha bendición y responden a la experiencia bíblica del Antiguo Testamento, la experiencia del salmista. Él no se la guardaba. Dice, cumpliré mis votos, te alabaré en medio de la congregación. Salomón también, en el verso 58 del capítulo 8 de Primera de Reyes, expresa la alabanza como un andar en los caminos de Jehová. Y esto es interesante. Alabar no es solo cantar. Alabar es vivir. Alabar es vivir. Alabar es vivir en obediencia. Como decía Jesús, el que me ama, mi palabra guardará. Lo que le da sentido a mi alabanza del domingo es mi conducta de lunes a sábado. No puede ser que yo viva como un mundano o como un cristiano carnal de lunes a sábado y el domingo supuestamente me lleno del Espíritu para poder alabar a Dios. No, eso no va en el corazón de Dios. Ahora, hay algo que también aparece en el texto de Primera Reyes que a veces lo perdemos. La dedicación del templo fue una fiesta que duró 14 días. Miren el verso 65. 14 días de fiesta. Hay veces esa parte festiva la hemos sacado del culto y la hemos cambiado por una reverencia sepulcral. Ahora, Dios está presente en el templo y tenemos que ser reverentes de todas maneras, pero eso nunca debe de quitar la idea de que festejamos a Dios, nos gozamos con Dios. Es una fiesta el saber de que Él nos ha perdonado, saber que Él está en nuestro corazón, que Él nos ayuda constantemente. Amén. ¿Qué más podemos decir? La adoración sincera, entonces, es producto de un corazón limpio. Isaías 1, 10 al 17. Isaías 6, 1 al 7. La adoración en el templo ya no es personal, ahora es comunitaria, colectiva, ¿sí? La religión de Israel tenía dos dimensiones, una dimensión personal, yo con Dios, pero también tenía una dimensión colectiva. Mi relación con Dios ahora la comparto, la festejo, la gozo con el resto de la congregación. Hermano, cuando un israelita venía a hacer un holocausto, ¿sí? A entregar una ofrenda, esa carne que había sido entregada a sacrificio después se compartía. Se compartía con los sacerdotes, se compartía con la familia, se compartía con la gente que tenía necesidad. No era una, tenía una dimensión personal el culto, pero no era individualista, era colectiva. Ahora, en el Antiguo Testamento, la alabanza se expresa de manera libre y creativa, ¿no? Salmo 150. Alabarle al son de bocinas, con salterio y arpa, con, con cuerdas, con flautas, con címbalos resonantes, con címbalos de júbilo. Es una expresión libre y creativa de nuestro reconocimiento a Dios. Ahora,
Resumiendo, ¿sí? Resumiendo, la adoración en el Antiguo Testamento gira alrededor del templo, del sacerdote, y se destaca por ser personal y comunitaria a la vez. Todos sabían que la adoración es para agradar, honrar y alabar a Dios, pero cuando la adoración viene de un corazón impuro, esta se queda en un simple ritualismo externo. El profeta llegaba a decir que Dios no soportaba los ayunos ni las lunas nuevas. ¿Por qué? Porque no estaba acompañado con un estilo de vida que honre a Dios. Entonces, cuando adoramos a Dios, debemos dar lo mejor de lo mejor. Eso es lo que pensaba el israelita, el mejor becerrito. Cuando adoramos a Dios, debemos hacerlo en santidad. Nuestra santidad es la mejor adoración. El énfasis en la adoración no está en la forma, sino en la actitud del corazón. Los israelitas con el tiempo lo cambiaron y enfatizaron más la forma, pero Dios miraba el corazón. Debemos adorar a Dios como un solo cuerpo, como un solo pueblo, en armonía. Debemos hacerlo para exaltar, honrar y reverenciar el nombre de Dios. Antes de pasar al Nuevo Testamento, ¿alguna consulta, hermanos? Por favor, igual que en el caso anterior, levanten la mano a quienes deseen participar. Unas 3 participaciones, Por favor. creo que no hay. Iremos No. contando a la 1, a las 2. Hay, hay Ya. una, hay una de Hermano, Jack yo Colby, quiero el levantar hermano. la mano, pero no puedo. A ver, hermano, Jack. Sí, sí. O la Hermano, hermana A la Silvia, hermana ¿tiene Silvia, alguna primero pregunta? le doy mi sí, pase para que pueda hablar ella, no hay problema. Jack, por favor. Ok, perdón, pastor. Siga, siga. Pastor, mencionó una parte del Antiguo Testamento en lo que eran reyes, el tema de los instrumentos, ¿no? Ahora en ese contexto actual, se ha añadido el tema de las luces, ¿no? Ese es uno. Otro que he visto que en los aniversarios normalmente apagan las luces, todo oscuro, ¿no? En lo personal decía, pero ¿por qué? Prácticamente me parece un concierto, más se enfocaba en esa parte, pero no sé si es correcto esa óptica, está bien, hay que tratar de corregir. ¿Cuál es su punto de vista, pastor, ah, de esos cambios que se han dado en los aniversarios? Ujú. A ver, lo importante es la actitud del corazón, ¿no? Si tú apagas la luz para motivar alguna emoción o algún sentimiento o alguna experiencia que no esté dentro de ese sentimiento de adorar, yo creo que vamos a tener problemas, ¿sí? Si yo apago la luz y pongo luces psicodélicas simplemente para que los jóvenes se sientan bien, yo creo que estamos mal, ¿sí? Nos venimos a honrar a Dios, no a agradarnos a nosotros mismos. Ahora, hay situaciones culturales, ¿no? Por ejemplo, se estila en las casas que cuando se cante el cumpleaños con la torta y las velas se apaguen las luces. Hay iglesias que no son tan grandes donde se puede hacer. Tendría cierto sentido. De repente en Maranata no necesariamente, ¿no? Pero hay que mirar las intenciones del corazón, ¿sí? ¿Por qué lo hago? Ahora, entendamos algo que hemos conversado. La alabanza, el culto no es un concierto.
En el concierto yo voy y escucho a un grupo musical, ¿sí? Que puede ser un culto, un grupo cristiano, y entonces está cantando su música cristiana. Pero un culto es diferente. Los que están delante, ¿sí? No hacen un espectáculo, dirigen al pueblo a adorar a Dios. Yo estoy, si yo dirijo el culto, yo estoy para conducir al pueblo a alabar a Dios. Yo soy instrumento, no soy el centro. Creo que eso es algo importante, ¿sí? Roxanita, Sí, pastor, buenas noches. Solamente la consulta era por me está mencionando un material. No sé si está compartiendo PPT porque no se ve, no se ve compartiendo pantalla, o es que un material que nos van a hacer llegar después. Esa es mi consulta. ya, le he hecho llegar el material. Se supone que en sus WhatsApp están. Ahora, si mi hermano me permite compartir el PPT, yo lo comparto. Yo estoy leyendo de un PPT. Sí, Sí, pastor, hemos publicado en el grupo, sí. pero si usted cree conveniente Es también cuestión de ustedes, hermano. Yo estoy dispuesto a compartirlo, no apoyar. habría problema, pastor. O de repente lo hacemos para Sería la mejor próxima. inclusive para que hagan el seguimiento nuestros Sí. hermanos. Amén. A ver, Ah, acá está. Ahí está, ¿lo pueden ver? Perfecto, pastor. Ya, ahí Gracias. estamos.